Bien, bárbaro. Bueno, yo la charla que elegí de entre las que fuimos al Congreso para preparar para este curso es sobre fluidez lectora. Y lo que hice fue ir linkeando lo que habló esta autora, que ahora se las voy a presentar, con el libro de Alfabetizar a Conciencia de Sil. No les di muchísima información del libro de Sil para que se lo compren y lo vean por sus propios medios, pero bueno, lo que traté es de ir linkeando algunas cosas que habló Caroline en el Congreso con lo que Sil hablaba en su libro. Ella, es Caroline, es una experta en alfabetización. Ella fue maestra de primero y segundo grado durante 10 años y un día un padre le preguntó cómo podía ser que su hijo iba diciendo sonidos sueltos, o sea, de las letras, pero no podía formar las palabras. Y ahí ella se planteó esto: ¿qué pasaba en el cerebro cuando los chicos aprenden a leer? Entonces ahí ella dijo, durante 10 años estuve enseñando a leer sin saber cuáles eran los procesos que ocurrían en el cerebro de los chicos. Entonces lo que hizo es ponerse a estudiar. Y ahora es una experta en alfabetización temprana que trabaja y asesora a docentes de nivel inicial y primaria, familias, niños. Ella dice que trabaja con chicos que hablan en español, en mandarín y bueno, y en inglés, por supuesto, porque vive en Estados Unidos. Ella lo que plantea que el problema de la alfabetización es que en Estados Unidos solo el 35% de los chicos en cuarto grado lee con competencia y que esto se acrecienta en los chicos que viven en situación de pobreza, o sea, baja al 21%. Y esto no es solo un problema educativo, o sea, no es solo implica que, bueno, los chicos no aprenden a leer, sino que es un problema de equidad. Esto impacta mucho después cuando estos chicos salen del colegio y se reciben y van a buscar trabajo o entran a una facultad, sobre todo en Estados Unidos, que el entrar a la facultad es más desafiante que acá en Argentina. Entonces, que ella lo que se planteó es que la alfabetización y las dificultades que había al momento de alfabetizar era un problema de equidad. Silvia lo que nos dice es que en Argentina uno de cada dos chicos de tercer grado no comprende lo que lee y que en los sectores más vulnerables el 61,5% de los alumnos está en el nivel 1 de lectura y solo el 14% de los alumnos argentinos está en el nivel más alto de la lectura frente al 21% de promedio regional. O sea, hay una diferencia enorme entre la capacidad que tienen los alumnos argentinos para comprender lo que leen. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no es que no sepamos cómo se aprende a leer. Esto antes, o sea, lo que decía Caroline es en el 90, se decía, bueno, esperemos, hay que esperar, denle tiempo, el chico ya va a aprender. Ahora se sabe, hay muchísima información y muchísimos estudios que avalan que cómo funciona el cerebro y cómo aprenden los chicos a leer. Entonces, el problema es que toda esta investigación no se pasa a la práctica. O sea, hay investigación, hay muchísimo fundamento científico que explica cómo funciona el cerebro y cómo aprenden los chicos a leer, pero esto no se traduce en la práctica. Entonces, ¿cómo logramos que lo que ya sabemos se convierta en acción concreta? Lo que primero tenemos que saber es cómo aprender y después cómo y qué enseñar. Entonces, para poder leer tenemos que enseñar conscientemente a nuestro cerebro a hacerlo. Nuestro cerebro no está cableado, o sea, toda la base de la teoría es de Dean, si lo han leído, es esto, o sea, nuestro cerebro no está cableado, no nacemos cableados para aprender a leer. Entonces, lo que tenemos que hacer es enseñar conscientemente a hacerlo. El inglés tiene 26 letras y 44 sonidos. Les debe pasar si tienen pacientes con dislexia la gran dificultad que tienen muchos al momento de leer inglés o de su desempeño en en las materias de inglés. ¿Qué pasa? El inglés es lo que se llama un idioma opaco, no todas las letras suenan de la misma forma en la palabra y las asociaciones de distintas letras hacen que el sonido sea distinto. Nosotros, por suerte, el castellano se llama idioma transparente, tiene 27 letras y tiene entre 22 y 24 fonemas consonánticos y 5 vocálicos. Entonces, para aprender a leer español, es más fácil porque los fonemas se asocian con los grafemas, en cambio el idioma no todos los fonemas se asocian con los mismos grafemas. Entonces esto implica que no hay una correspondencia uno a uno entre letras y sonidos, porque algunas letras representan el mismo sonido, o sea, en castellano la B larga y la B corta suenan igual, pero
el grafema es otro. Y también hay otras combinaciones de letras con un solo sonido, por ejemplo, doble L, sh, o CH, sh. Entonces eso también no se asocia el sonido con una de las letras. Entonces, cuando no conocen, o sea, los chicos, el código de cómo se lee, no pueden leer. Entonces esto muestra el principio más básico de la ciencia de lectura. Leer implica aprender a decodificar un sistema de símbolos gráficos y mapearlos con los sonidos del habla. Para un chico de 3, 4, 5 años o un lector con dificultad, que podría ser un chico con dislexia, las letras pueden parecer garabatos o puntos y rayas que no tienen ningún sentido para ellos. Entonces, ¿estamos biológicamente preparados para leer? No, no nacemos preparados para leer. Nuestro cerebro sí está diseñado para el lenguaje hablado, pero no para la lectura. ¿Hace cuánto que la humanidad habla? Hace más de 50.000 años. ¿Hace cuánto que la humanidad escribe y lee? Solo 5.000 años. Entonces, el lenguaje escrito es una invención cultural. No hay un área del cerebro que venga de fábrica preparada para leer. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar. Aprender a leer es aprender. Es como aprender a tocar un instrumento o a nadar. Entonces yo ahora estoy aprendiendo guitarra, tengo 47 años y cada vez que estoy en la clase y quiero cancelar y digo, no tengo que cancelar, tengo que dejarme vencer y estoy ahí con la guitarra tratando de pasar del do a mi y pienso en mis pacientes y digo, qué maldad, esto es lo que sufren ellos cuando yo le digo, lee sílabas directas, se lee y mis dedos no responden y no pasan la... Es esto, no venimos cableados para leer, no lo adquirimos naturalmente, por eso cuando enseñamos a leer estamos ayudando al cerebro a hacer algo completamente nuevo. La neurociencia, por medio de los electros y las resonancias, muestran cómo los cerebros de los chicos, qué áreas se activan al momento de leer, qué áreas se activan al momento de reconocer caras. Entonces, los chicos, los bebés, cuando, o sea, a partir de los 3, 4 meses, ya reconocen rostros, pero no tienen una región cerebral que reconozca palabras. Esa área se construye con el aprendizaje. Entonces, si vemos un cerebro, ahí está. El área que se activa cuando ven objetos y el área que se activa cuando ven caras, pero no hay ninguno para ver palabras. Entonces, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro, o sea, actualiza las partes posteriores, o sea, esto es cómo se activa, lo que hace es la parte de ver objetos y cara, lo convierte, transforma para poder leer palabras. Entonces, el cerebro no está naturalmente diseñado para leer. Las áreas visuales que usamos para lectura fueron originalmente desarrolladas para reconocer caras y objetos y son reentrenadas para procesar letras y palabras. Pero esto no se aprende solo naturalmente. Ah, bueno, llega una edad que los chicos van a empezar a leer. Esto necesita enseñanza estructurada y explícita. Entonces acá con las neuroimágenes podemos ver cómo se activa el cerebro de un chico de 6 años que no sabe leer. Se activan las áreas visuales básicas, o sea, lo azul y lo amarillo, pero no hay una activación acá de las regiones vinculadas al procesamiento fonológico. En cambio, un chico de 6 años que sí puede leer, vemos acá que se activa la zona de reconocimiento de palabras y las regiones auditivas y fonológicas. En un chico de 9 años con dislexia, fíjense, hay activación débil, o sea, se activan las regiones auditivas y fonológicas, pero no hay mucha activación de la zona de reconocimiento de palabras, como si hay en un chico de 9 años que puede leer bien. Entonces, lo que hay que hacer es formar lectores competentes. Los lectores hábiles, estas carreteras del cerebro están bien desarrolladas. A mí me gusta explicar a veces como si vieron en el campo que no hay camino y uno pasa con la camioneta, no sé, época de cosecha, pasa una vez, pasa otra vez, hasta que se hace camino. Eso es lo que necesitamos para ayudar a los chicos a que sean lectores fluidos. Pasar, pasar, pasar hasta hacer camino y que se fortalezcan esas carreteras. Entonces lo que hace Caroline es armó la ciudad del cerebro y yo voy a ir explicando cada una de las partes. Ella lo que dice es que la lectura es una actividad que implica a todos los lóbulos del cerebro. El parietal participa en la integración fonológica y la atención visual. El occipital procesa la información visual, o sea, la forma de las letras y de las palabras. El temporal asocia los sonidos a las letras, lo que es conciencia fonológica, y el frontal ayuda con todo lo que es planificación, pronunciación y comprensión verbal. Entonces, al momento de leer, todas las áreas del cerebro se activan. Hay una vía neuronal, que es esa curva violeta, que es la vía neuronal del circuito lector. Es una red que conecta áreas visuales, fonológicas y semánticas del cerebro.
Y después, esa verde chiquitita es la zona, o sea, la caja de letras, la forma visual de las palabras, donde el cerebro aprende a ver palabras. Y cuando esa área está bien desarrollada, el cerebro tarda milésimas de segundo en ver una palabra y poder leer. Entonces ella nos plantea tres conceptos erróneos. El primero es que leer se adquiere naturalmente como el habla. No es verdad y el principio científico es que la lectura no es innata, que el cerebro no está cableado para leer como si lo está para hablar. Entonces, para poder leer tenemos que construir rutas nuevas conectando las regiones visuales con las auditivas y con las semánticas a través de la instrucción explícita. El segundo concepto erróneo es que aprender a leer comienza memorizando la forma visual de las palabras o palabras globales. O sea, ve una palabra entera y los chicos solo van aprendiendo a leer mirando la palabra de forma global. El principio científico que refuta este concepto es que la lectura no comienza con la memorización visual, sino que con el aprendizaje del código alfabético, cómo suena cada una de las letras, qué sonido representa cada uno de los grafemas. Entonces, memorizar palabras sin conciencia fonológica no genera lectura flexible ni promueve la transferencia a nuevas palabras. Aprenden a leer palabras, pero después no pueden leer otras palabras con lo que aprendieron de estas palabras que ya pueden leer. Y el tercer concepto erróneo es que la enseñanza explícita del código de la fonética es rígida y aburrida. Y el principio científico que lo refuta es que la enseñanza sistemática del código es necesaria para que el cerebro construya rutas lectores eficientes. Entonces lo que tenemos que hacer es enseñar de forma divertida, multisensorial, significativa, y hay que aplicar la creatividad al momento de enseñar a leer. Entonces tenemos la capacidad de hacer, o sea, lo que hace el cerebro es un triple salto mortal, dice ella. Él hace un triple salto mortal neurológico y construye un nuevo sistema. El cerebro identifica letras como formas visuales, ¿no? Entonces, cuando ve las letras, ve como si viese una silla o una cara, la parte que se activa. Entonces, después, eso se activa con el lenguaje hablado. Reconocer letras visualmente es como reconocer caras y sillas. Entonces, nosotros lo que necesitamos es que esas letras que ven las puedan asociar con sonido, o sea, que hacer la conexión visual fonológica, o unir sonidos para formar palabras con sentido, o sea, el procesamiento fonológico y después semántico. Entonces, las áreas del cerebro hay una forma visual, que es cómo se representan las palabras, las regiones del lenguaje hablado, después la pronunciación y el significado es parte de este triple salto mortal. Entonces después ahí construimos lo que se llama la vía fonológica. En la vía fonológica lo que se hace es se conectan los símbolos, las letras que vemos, con los sonidos, cómo suena cada una de estas letras. Y eso se relaciona con la pronunciación y con el significado. Entonces ella lo que explica es que después, o sea, primero la ruta fonológica y una vez que la ruta fonológica, lo que pasamos es a la semántica. Después, o sea, la vía léxica. Después construimos la vía léxica, que es cuando leemos rápido, es cuando se activa la caja de letras, que es esto negro de acá. Alimenta, o sea, la caja de letras alimenta todo este sistema. Entonces, ¿qué pasa con los chicos disléxicos? ¡Ay! ¿Se me salió? Esperen. Mm. No, no se te salió, ¿eh? Ah, se me salió a mí. Sorry, se me salió a mí. Los chicos con dislexia, el desafío está acá, en la ruta fonológica. Lo que a ellos les cuesta es descifrar el código de las letras que ven y cómo poder pasarlo a sonidos. Entonces, lo que ella dice Silvia, dice Stanislas Dehaene y todos los que estudian sobre alfabetización es la prevención es menos costosa que la intervención. Tenemos que hacer prevención, tenemos que poder detectar en jardín de infantes los chicos que tienen riesgo y no solo que tienen riesgo, pues los vemos, yo creo que también es sumamente necesario tener en cuenta los antecedentes y que los colegios puedan tener registro de los alumnos que tienen hermanos con dislexia porque están en riesgo, entonces que puedan tener un ojo como extra en estos chicos porque tienen riesgo mayor. Entonces, ¿qué es una palabra y cómo la procesa el cerebro? La palabra tiene tres formas. La pronunciación, cómo suena, por ejemplo, banco. El significado, banco puede ser un banquito donde nos sentamos o puede ser un banco donde vamos a depositar plata, a sacar plata. Y después está la ortografía. ¿Qué letras forman la palabra banco? B-A-N-C-O. Todo eso forma la palabra. Entonces ella lo que hace explica en esta ciudad del cerebro
cuáles son las áreas poniéndole nombre. Y esto me pareció espectacular y súper claro para trabajar con los chicos y también con los padres cuando les explicamos y psicoeducamos sobre qué es la dislexia. Hay una parte que es la ciudad del sonido, y acá representa las regiones auditivas del cerebro encargadas de procesar y manipular sonidos del idioma, fonemas, segmentación fonémica, blending y conciencia fonológica. Después está, o sea, los chicos aprenden a escuchar y manipular los sonidos del habla. La conciencia fonológica es el primer barrio que tenemos que activar, por eso es tan importante que se trabaje conciencia fonológica en el jardín de infantes. Después está las montañas de significado. Esta es la zona semántica donde están los significados y el vocabulario oral y conocido conecta las palabras con sentido. O sea, nosotros le decimos banco y según el contexto los chicos, o sea, o todos sabemos qué estamos hablando y se abren, se activan las montañas de significado que estamos hablando. ¿Del Banco Nación o estamos hablando del banquito que necesito llevar a la cocina? Entonces, cuando un lector decodifica una palabra, el cerebro busca su significado en las montañas del significado. O sea, cuando nosotros leemos una palabra, lo que hace el cerebro es va hacia esas montañas a buscar qué es lo que significa. Y por eso también enseñamos a los chicos cuando leen o cuando tienen dificultades para leer a poder sacar por contexto, porque las montañas de significado se activan, entonces eso les va a dar el pie para entender qué es lo que está leyendo. Entonces tenemos la ciudad del sonido, tenemos la ciudad del significado, que esos son los dos vecindarios que se activan con el lenguaje hablado. Entonces, en la ciudad del sonido procesamos y producimos sonidos, en las montañas del significado guardamos lo que significa cada una de las palabras que escuchamos y después tenemos el pueblo de la visión, ¿no? El village. Entonces es un área occipital, está dedicada al procesamiento visual. Inicialmente, como mostraba al principio, en los dibujitos colorados y amarillos, se activa cuando reconocemos objetos y rostros. Pero nosotros lo que necesitamos es enseñar a nuestro cerebro a identificar letras y palabras, resignificar ese área, recablear ese área para que así como identifica cuando ve y cuando escucha, que pueda entender cuando lee. Pero lo que tiene que hacer es ignorar la invariancia espejo, que después más adelante les voy a mostrar lo que es. El área visual del cerebro aprende a identificar letras ignorando detalles innecesarios como el tamaño o la orientación. O sea, nosotros lo que necesitamos es que aprendan, o sea, a identificar letras, no importa cómo esté. Entonces, esto se activa. La ciudad del sonido, los pueblos de la visión y las montañas del significado. Los pueblos de la visión no están conectadas con la ciudad del sonido y con las montañas del significado. Van a hacer esta construcción, esta conexión, hay que construirla. En cambio, la ciudad del sonido y las montañas del significado se conectan naturalmente. No es necesario que hagamos nada para conectarlos, a no ser que haya una dificultad, claramente. Entonces, el desafío de aprender a leer es difícil porque no hay una conexión inicial y no es algo que los chicos van a hacer solo. Las letras al principio no significan nada para el cerebro. Podrían ser griego, podrían ser jeroglífico, podrían ser garabatos. Y el chico no tiene todavía cómo relacionarlas con el sonido o con lo que significan. Entonces, el desafío es cómo creamos este puente. Y aparte de la ciudad del sonido, los pueblos de la visión y las montañas de significado, está en el frontal las antenas de atención, que esto es lo que ayuda a planificar, a tener el control inhibitorio, la autorregulación y ayuda a producir el lenguaje. Entonces, cuando nosotros vemos una palabra, se activa el pueblo de la visión, la ruta fonológica, la ciudad del sonido, el lugar donde se activa para poder escribir, las tenas de la atención y las montañas de significado. Acá hay un bate y un murciélago, porque ella el ejemplo que daba era con bat. Entonces, como yo puse el ejemplo del banco, ella lo daba con bat. Entonces, el paso uno que tenemos que hacer es desarrollar la sensibilidad al sonido. Si yo hago qué significa ese que estoy escuchando, qué letra representa ese sonido. Entonces, el primer paso es trabajar la conciencia fonológica o fonémica. ¿Qué es? Es la capacidad de identificar y manipular los sonidos del lenguaje oral. Por ejemplo, saber que la palabra sol empieza con S, entonces estos son todos los trabajos que hacemos y cuando estamos estimulando a chicos que tienen inmadurez en los precursores de aprendizaje, trabajamos muchos ejercicios. Por ejemplo, la palabra sol empieza con S, entonces le damos
qué palabras empiezan con D y les ponemos la D y un montón de dibujitos donde ellos tienen que ir pintando cuáles son las palabras con D. Y después poder separar, o sea, poder dividir las palabras en los sonidos que los componen. Por ejemplo, pan es U, A, N. Los chicos que desarrollan esta sensibilidad antes de primer grado pueden aprender a leer con mayor facilidad cuando la conciencia fonémica la tienen más desarrollada. Entonces, ¿cómo se conectan las letras con los sonidos? Los sonidos que viene innato y que lo aprende el cerebro sin que necesitamos hacer nada, bueno, más obviamente que la estimulación del ambiente, es cómo se conectan. El paso 2, lo que tenemos que hacer es entrenar al cerebro para reconocer letras visualmente. Entonces, la zona de la visión tiene que aprender a distinguir que S es una B, que no es lo mismo que la D, y que P no es lo mismo que la Q, y eso no es natural para el cerebro. Tenemos que ayudar a que el cerebro aprenda que hay una diferencia y que son diferentes letras. Entonces, las regiones del lenguaje oral integran lo visual, lo sonoro y lo semántico. Y esto lo que ayuda es a pronunciar, a repetir y a vincular lo leído con el lenguaje oral que ya conocimos. O sea, nosotros cuando leemos algo, eso, el significado nos remonta a cosas que sabemos. Por eso siempre cuando hay dificultad trabajamos mucho el capital de vocabulario, o sea, enseñarle vocabulario específico para biología de primer año. ¿Por qué? Porque eso lo que hace es vincular el significado de lo que están leyendo con lo que ellos ya saben del lenguaje oral de qué es un átomo, una molécula y demás. Y a su vez, escribir a mano fortalece el reconocimiento visual de palabras y mejora el aprendizaje lector, porque se activa la zona motora. Y también esto acá ayuda a las antenas de atención, controlar la atención, les debe pasar si tienen pacientes con déficit de atención, todos los desafíos que tienen al momento de escribir y de planificar la escritura y de leer también, porque la antena de atención y todo lo que es funciones ejecutivas impacta tanto en el aprendizaje de la lectura como también en el desarrollo de la escritura. Entonces el paso 3 es crear el mapeo entre las letras y los sonidos. Y acá es donde ocurre la magia, acá es donde aprenden a leer. Las neuronas visuales, que ven letras, tienen que conectarse con las neuronas auditivas que reconocen sonidos. Entonces el chico aprende que la C suena K y que la M representa M. Y esto se llama mapeo grafema fonema y es el corazón de la lectura alfabética. O sea, nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecer esa ruta donde los chicos aprenden cuál letra suena de determinada manera. Entonces lo que dice Strom es que la clave es el mapeo y que si no hay mapeo no hay forma de que las letras lleguen al significado, no hay forma de que los chicos construyan una palabra con esas letras que ven. Entonces acá están las ciudades, ellos ven la palabra bat, la ruta fonológica lo lleva al significado, o sea, en este caso puede ser murciélago o puede ser un bate, se lo va a dar el contexto. Entonces acá, en esta ruta fonológica, hay un mapeo entre letras y sonidos y es la base de la decodificación. Entonces, yo veo una letra, sé qué sonido hace, escucho un sonido, sé qué letra representa. Entonces esto hay que trabajarlo y estimularlo desde el jardín de infantes. ¿Qué pasa en los chicos con dislexia? Los cerebros disléxicos tienen más dificultad para hacer conexiones entre las áreas de la visión y las áreas de procesamiento del sonido. Entonces esto lo que puede generar es una sobrecarga cognitiva, mucha fatiga y frustración. Y les debe pasar de que los padres les dicen, sale del colegio agotado, no puede hacer absolutamente nada, está cansado, le quedan cosas para hacer, porque el esfuerzo que hacen, el esfuerzo cognitivo que hacen para poder cumplir con la demanda es enorme y eso los cansa un montón. Entonces, este triple salto que hace entre lo visual, lo auditivo y lo semántico es más difícil y lento en los chicos que tienen trastornos específicos de aprendizaje. Entonces, la instrucción debe enfocarse en reclutar otras rutas cerebrales para poder compensar esta dificultad. Entonces, acá está lo de la invariancia del espejo, ¿no? Los chicos tienen que desaprender. Los chicos ven una silla y no importa la forma en que esté puesta la silla, saben que es una silla y en la lectura no es así. Una cosa es la B, otra cosa es la D y les enseñamos con los dedos, B, D, la P y la Q. Entonces, por eso se ven los chicos con dislexia estas dificultades porque lo que no pueden es hacer romper la invarianza. Entonces, pues le quedan mapeo, o sea, mapean la letra con el sonido. Y esto, ella lo que dice es una trampa evolutiva. ¿Por qué? Porque es útil,
porque nos ayuda a reconocer un objeto sin importar su orientación. O sea, veo una cara y no importa de qué forma esté puesta la cara, yo sé si es mamá. Pero la lectura confunde al sistema visual, porque el cerebro tiende a tratar como iguales a letras que en realidad son distintas y se lo tenemos que enseñar de forma explícita. Esto fue ayer un paciente mío de cuarto grado, estamos trabajando escritura, tiene un trastorno específico de aprendizaje y también tiene una comorbilidad con déficit de atención, entonces hicimos el juego de los dados, de tirar dados, elegir tres y escribir una historia. Había una vez un chico que se llamaba SH, llamaba, puso la D, José, estaba en un bosque, era invierno con Y, ¿no? Acá vemos la invariancia espejo, o sea, él puso B, después yo lo que hice es volver con él que me lo lea y que vaya, que se pueda dar cuenta de los errores. Y este es Tommy, un chiquito que evaluó esta semana de sala de 5. Escribió su nombre al revés y tiene 5 años, ¿no? Y esto en realidad, Tommy, el colegio pide la evaluación porque tiene desde sala de 2 hasta en sala de 5 muchas dificultades de autorregulación. El año pasado empezó a impactar más en las habilidades sociales, empezó psicología, pero ahora ¿qué está pasando? Están trabajando con cuadernillo y todo lo que es o sea, precursores de aprendizaje de la lectoescritura y se está frustrando un montón. Entonces nosotros, yo lo que le dije ayer a los padres cuando les di la evolución, les dije, sí, está todo lo de autorregulación y es algo que se ve, el colegio, ven ustedes, pero hay que estimular los precursores de aprendizaje porque van a ser un gran desafío. Ahora que le está pasando cuando hacen actividades con cuadernillo que no puede sostenerlas, se enoja y se frustra, y perdón, el año que viene en primer grado, donde va a estar sentado muchas horas en un colegio bilingüe aprendiendo inglés y castellano y teniendo que sostener no solo la atención, sino las habilidades. Entonces lo que tenemos que hacer es hacerlo fuerte en las habilidades que necesita para aprender a leer. Entonces, lo que tenemos que hacer es desarrollar la capacidad o sea, lo que hace es combinar sonidos. Esto se llama blending. Es la habilidad de unir mentalmente los sonidos individuales, que son los fonemas que necesitamos para formar una palabra completa. Y para eso necesitamos instrucción explícita basadas en la ciencia de la lectura. ¿Qué palabra dice s o l? Esto se hace con apoyo visual, con apoyo auditivo, repitiendo variables, usando combinaciones distintas. Hay un montón de juegos multisensoriales y hay un montón de cosas en internet y con ChatGPT que le pueden pedir, quiero trabajar con ciencia fonémica a los 3 años y les tiran un montón de opciones. Entonces los chicos con dislexia tienen dificultades para sincronizar las rutas auditivas y visuales del cerebro y esta falta de integración lo que hace es obstaculiza el blending y a su vez genera frustración, enojo y fatiga. Entonces, esto explica por qué reconocen letras y sonidos, pero no logran leer fluidamente, o sea, no logran la combinación. Entonces, lo que hace esta vía es encontrar palabras en el lenguaje hablado. Entonces, qué pasa una vez que se logra el mapeo letra-sonido? Cuando el chico ya puede conectar las letras con los sonidos, todavía no está leyendo palabras con sentido completo. Lo que sigue después es aprender a hacer el blending entre los sonidos. Por ejemplo, unir b, a, t quiere decir bat. Una vez que se logra esta combinación, el cerebro puede enviar esa palabra a las montañas de significado y entender si bat es un murciélago o si bat es un bate. Entonces, la ruta fonológica va de la visión al sonido y al significado, ¿no? Entonces, ver las letras se transforma en sonidos, que son los fonemas, y se conectan con los significados, que es qué significa esta palabra que estoy leyendo. El lector principiante tiene que viajar letra por letra, fonema por fonema, hasta poder construir el significado de cada palabra. Y esto es lo que trabajamos y estimulamos mucho en tratamiento, ¿no? Les enseñamos y les explicamos cómo primero leemos con una tortuga, letra por letra, que después tenemos que tratar de ir aumentando la velocidad, no tanto que en el aumento de la velocidad nos trabamos y demás. Entonces la nota clave es que no se puede aprender a leer sin pasar por los sonidos. Los chicos no van a aprender a leer si no les enseñamos primero los sonidos. La lectura no es una tarea de memorización visual, no es que con memoria lo van a lograr, es una traducción de letras, ven sonidos, bueno, sorry, ven letras, esas letras le reproducen un sonido y ahí pueden formar palabras. Y Silvia lo que nos dice en su libro, que la enseñanza tiene que apoyarse en evidencias neurobiológicas y cognitivas, y si quiere encontrar bibliografía, o sea, lo tengo acá,
Espectacular. Y eso lo que hay que evitar es métodos intuitivos o exclusivamente visuales, porque la lectura es un proceso fonológico y tenemos que enseñarles de esa forma. Entonces las neuronas se activan juntas, todas las neuronas que se activan juntas, que es esto, Herb's Rule, dice que las neuronas que se activan juntas se conectan entre sí. Entonces, ¿qué habilidades se lograron consolidar? La conciencia fonémica, que es poder segmentar y combinar sonidos, la decodificación, leer letras como sonidos. Vieron cuando hacemos evaluación, decimos inmadurez, la decodificación, la dificultad está en la decodificación, porque la decodificación lo que permite es la fluidez lectora, la automatización, y permite el acceso al significado y a su vez toda la atención sostenida que necesitamos. Entonces, en la ruta visual o directa, o sea, esta es la ruta visual o directa que permite leer una palabra entera de una sola mirada. Es lo que llama Dean la caja de letras, que voy a hablar más adelante. O sea, una vez que logran la automatización de la lectura, no decodifican sonido por sonido. Acá está. El área de forma visual de las palabras. La caja de letras. Esto es lo que una vez que se activa la caja de letras reconocen palabras como unidades visuales completas. Yo lo que les digo, cuando vos lees tu nombre, ¿lo lees? No, ¿sabés qué dice Tomás? Y este chiquito que escribió así Tomás, yo le escribí Tomás, mamá, papá, todo, y reconoció Tomás perfectamente. No lo tienen que leer, el cerebro directamente le dice ahí dice Tomás. ¿Cómo surge la caja de letras? Después de ver una palabra varias veces, el cerebro empieza a reconocerla automáticamente, activar su sonido y significado al instante y usar una nueva vía que es más rápida llamada ruta léxica, que es en el que dibujito la línea, la vía que está abajo en amarillo. Entonces nosotros lo que hacemos cuando damos de semana a semana lectura de palabras frecuentes, lo que hace Glyphic es esto, lo que hace es activar y automatizar la lectura. Entonces acá se activa la caja de letras, que ayuda a la automatización lectora. La construcción de la caja de letras no se hace de un día para el otro, lleva años, o sea, no se construye. Por eso lo importante es aprovechar los años de plasticidad del cerebro para desde los primeros grados de jardín de infantes poder ir trabajando y estimular los precursores de la lectoescritura. Después de mucha práctica, miles de palabras familiares se automatizan. El cerebro las reconoce sin esfuerzo consciente en menos de medio segundo. Después, todos los estudiantes tienen que construir nueva circuitería, o sea, nuevos circuitos cerebrales y formar nuevas rutas neuronales. Esto es muy desafiante para los chicos que tienen dislexia. Y están las áreas asociadas para la comprensión, son las montañas de significado, y la caja de letras, ella dice, es como un portal supersónico especializado en procesar secuencias de letras como lenguaje hablado. Leer y escribir se apoyan en procesos y redes cognitivas similares. Entonces, esto significa que las rutas neuronales que usamos para leer también las usamos para escribir y viceversa. Y estas flechas, o sea, acá cuando decimos pensar en una palabra para escribir, se activan las mismas vías y estas flechas curvas lo que muestran es el flujo bidireccional de información entre las áreas del lenguaje y oral, la ortografía y el significado y los movimientos motores. Entonces acá sí decimos, esta área recuerda la forma de las letras y activa las áreas motoras, que es el centro de escritura motora. Si nosotros le pedimos que dividan las palabras en sonidos y pensar en una palabra para escribir, se activan todos estos circuitos. Entonces, se parte de una palabra con significado, por ejemplo, bat, pone ella el ejemplo, el cerebro lo que hace es segmentar esta palabra en sonidos, a, t, y después recupera las letras que representan estos sonidos y finalmente activa las áreas motoras para escribirlo. Todo este proceso se hace cuando los chicos aprenden a escribir. Entonces el resultado final es que el cerebro activa las letras correspondientes a los sonidos b, a, t para poder escribir rápidamente la palabra bat. Las aldeas de la visión o el pueblo de la visión lo que hacen es el procesamiento visual de las letras y las palabras. La ciudad del sonido es cómo suenan esas letras. Se activa también el centro de escritura manual, las antenas de atención que ya hablamos, el significado semántico, el procesamiento semántico, qué significa cada una de las palabras, y la caja de las letras, que es el área especializada. Entonces, sí, lo que nos dice es que la lectura tiene que enseñarse sistemáticamente, porque es una habilidad cultural reciente que implica modificar circuitos cerebrales naturales. Y la campaña que se hizo hace unas semanas sobre esto de que entiendan lo que lean es porque hay una movida, gracias a Dios, fuerte y grande en Argentina para mejorar la alfabetización, o sea, de todos los sectores, ¿no? Para que se sepa
y se sea responsable y consciente de que es muy necesario enseñar a leer de la forma que sabemos y que hay muchísimos estudios que avalan de cómo es la forma. Entonces, ella lo que nos dice es lo que linkea es lo que ella investigó sobre la fase de desarrollo lector de esta autora, que no sé cómo se pronuncia, le voy a decir Eri porque es como lo leo, y cómo se conectan cada una de estas fases con el cerebro. Estas son las cuatro fases del aprendizaje lector que ella habla. La fase uno, que es la prealfabética; la fase 2, que es la parcialmente alfabética; la fase 3, que es la alfabética completa; y la fase 4, que es cuando está consolidado y automatizado. Entonces, la fase prealfabética es cuando el chico reconoce logos o imágenes. Ven, dice, ahí dice Netflix, los papás te dicen, no, pero cuando ve, dice, ahí dice McDonald's o Starbucks, pero en realidad no están leyendo. Es prealfabético, lo que reconocen son los logos o las imágenes. Y creen que las letras son dibujos o símbolos decorativos. Y cuando escriben, ponen letras al azar, sin relación con los sonidos de la palabra. Cuando evaluamos chicos de jardín, en la prueba que evaluamos, hay un par de dibujitos, pelota, pato, y les decimos, ¿te animás a escribir? Y muchos chicos escriben de esta forma acá, o sea, ponen un par de dibujitos, de garabatos o alguna letra que saben, pero no escriben. ¿Qué es lo que pasa a nivel cerebral? Vemos acá el dibujito de ella con cada una de las áreas. El chico usa la visión y la memoria visual, pero no hay conexión entre letras y sonidos todavía. No está activada la ruta fonológica. Lo que está activada son las dos áreas que se activan cuando nacemos innatamente. Por ejemplo, ve la palabra look, dice ella, y recuerda que las dos letras O parecen unos ojos, pero todavía no se activa la ruta fonológica. Después, en la fase alfabética parcial, lo que pasa es que lo que hacen los chicos es que empiezan a notar el primero y el último sonido de la palabra. Entonces pueden escribir tipo para escribir mamá, empiezan a usar la relación letra-sonido, pero de forma limitada. Es parcialmente alfabética. ¿Qué pasa en el cerebro? El cerebro empieza a crear, no ven que acá está puntuada el arco de la ruta fonológica, empieza a crear los primeros puentes entre visión, las letras que vemos, y el sonido, los fonemas, sorry, en la ciudad del sonido. Por ejemplo, ve la palabra pato y puedes leerla como pico o puedes leerla como palo porque todavía no tiene la asociación de todos los fonemas con todos los grafemas. O sea, sabe que empieza con pum y termina con o, pero no puede identificar claramente los sonidos del medio. Y este ejemplo que pone ella, dice, el chico escribió, o sea, esto, y lo que él quiso poner o dijo que había escrito es I like my bear. Y había puesto solo alguna de las palabras. La tercera fase es la fase alfabética completa. El chico escucha todos los sonidos de la palabra y puede representarlos con letras. Empieza a escribir de forma más convencional, miren acá el ejemplo, y puede leer y escribir palabras con dígrafos, CH, L, doble R, también diptongos o combinaciones de vocales. En esta etapa, la ruta fonológica ya está más consolidada. Ven que acá antes estaba punteada, ahora está sólida. Y acá hay un ejemplo de escritura. I love tacos, my favorite food is tacos, ¿no? La escritura completa. El chico puede escribir casi todos los sonidos que escucha y en la lectura ya decodifica palabra por palabra con precisión. Y la última es la fase de la consolidación, o sea, cuando tienen automatizada la lectura. El chico puede leer y escribir palabras multisilábicas, o sea, bueno, seguimos con el ejemplo de remember, cheeseburger, lee sílaba por sílaba en lugar de fonema por fonema, o sea, en el anterior iba leyendo fonema por fonema, ahora ya puede unir sílabas, y muchas palabras que ya se reconocen automáticamente porque ya se activó y ya está presente, diría, la caja de las letras. Entonces, acá, a nivel cerebral, sorry, me fui, el cerebro ya usa la ruta léxica, que es mucho más rápida, la ven acá abajo, y la lectura se vuelve fluida y automática. Entonces, en este cuadrito lo que les puse es cuál es el mapeo de las fases lectoras con el cerebro. Prealfabética, se activa solo la visión, no hay conexión.
Escritura típica, letras aleatorias o logos. Parcial, primer vínculo visión-sonido, inicial y final correcto, medio ausente, alfabética completa, ruta fonológica se empieza a activar, la escritura fonética precisa y en la consolidada es la ruta léxica más la ruta fonológica y pueden leer palabras largas de forma fluida y la ortografía es más precisa. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos la necesidad, nos dice Sil, de acompañar cada fase con estrategias adecuadas. Y era lo que yo les decía antes, ahora no podemos decir, ay, no, bueno, pero no sé, o cuando me formé y estudié para, no sabía cómo hacerlo, o sea, hay muchísimo material y se puede acceder de forma muy fácil. Entonces, hay que hacerlo de forma, este aprendizaje sistemático, secuenciado y acumulativo, ir de lo simple a lo complejo. Se usan textos, o sea, acá usar textos diseñados para practicar específicamente las habilidades que se están enseñando. Después, explícito, que los objetivos sean claros, que las rutinas sean estructuradas, que haya muchas oportunidades, me quedó mal separado, de práctica, poder dar feedback sobre el error, o sea, lo que hablaba Lucre de la importancia del feedback en el momento de aprender y la importancia del error al momento de aprender. Y después, lo que es que sea atractivo y motivador, o sea, muchas vías de memoria, poder hacerlo por medio de juegos, de canciones, con cosas táctiles, hacerlo divertido, usar historias, reglas mnemotécnicas y también motivarlos por medio del juego. Entonces ahora les voy a dar algunas estrategias prácticas para enseñar lectura desde el sonido y recomendaciones para fortalecer la ciudad del sonido en los primeros años. Estas actividades no son mías. Mil gracias, Catu Patrón Costas, no sé si estás acá, me ayudó anoche y me pasó ejemplos de cómo ella trabaja en el jardín sobre alfabetización. Entonces, lo primero es hablar como tortuga. Primero como un robot, separa en letras, mapa, m, a, p, a. Después como un conejo, empiezan a saltar las sílabas, ma, pa. Y después como un auto, o sea, ella les enseña que después leen como un auto que leen cuando la palabra completa, mapa. Entonces ella lo que hace con los chicos del jardín, tiran un dado gigante, en cada cara puede tocar una de estas tres opciones, sacan una imagen y dice qué le corresponde y si lo pueden escribir la palabra, tienen un bonus track. Entonces acá trabaja la segmentación y el blending, la unión de los sonidos. Después trabajo con rimas, entonces hacen rimas con su nombre, cuando rima hace o aplauden o pegan en el piso, nosotros a veces acá en consultorio con una pelotita van tirando la pelota a medida que van haciendo las rimas. En sala de 3 lo que hacen es dramatizan la rima, en sala de 4 lo que hacen es cambiar el final de la rima y en sala de 5 ya les enseñan o empiezan a trabajar, inventar una rima con los personajes ya dados, o memotés de palabras que riman, o con qué palabras riman sus nombres. Entonces, Catu me decía, por ejemplo, al ratón le gusta comer melón. Entonces ahí son los memotés con los que juegan. Me quedó doble esta. Después, juego del recorrido, donde van saltando y leyendo la sílaba correspondiente. Entonces salta en una sílaba, por ejemplo, consonante vocal, y donde caen tienen que sustituir la sílaba inicial o la final. Entonces, en vez de palabras escritas, también pueden ser imágenes en el piso. ¿No ven? Acá está. O sea, yo, ru, che. Entonces lo que hacen es trabajar con las sílabas. Y otro que se llama un viaje al sol, que les dice, Catu, salimos de la Tierra, van avanzando por los planetas y según el planeta donde caes tenés que hacer algo. En sala de 4 tenían que decir sonido inicial y final de una palabra y separar en sílabas y pensar dos palabras que empiecen con la letra M, por ejemplo. Acá la puse a Catu. Saqué lo chiquito, pero la dejé a ella por si no la conoce. Es ella. Y acá, este ejercicio que me mandó, la foto de cómo lo había trabajado en el jardín, lo que hicieron es ver cuántas M había en la sala. Entonces, primero lo que hicieron es que cada chico pasó y escribió su nombre. Después tacharon todos los nombres que no tenían la letra M. Después separaron en sílabas y después cambiaron las sílabas. Entonces, ¿qué pasa? Si domingo termina con la última sílaba de Fermín, entonces queda dominmín. Silvia lo que nos dice es que la conciencia fonológica es la base sobre la que se construye el sistema lector y que tiene que enseñarse en forma explícita, lúdica y progresiva, o sea, que vaya aumentando la dificultad. Y Caroline lo que nos hizo, que no sé si está alguna de las chicas que estuvo con nosotros en el congreso, que nos reíamos, nos sentíamos medias navas,
nos hizo cantar esta canción. Entonces era tipo, mi cerebro es plástico, tan fantástico, al igual que el elástico, los cambios son drásticos y esto viene con mímica. Entonces ella con esto lo que hace es les enseña a los chicos cómo el cerebro es plástico y cómo mejora con el aprendizaje y cómo también está muy bueno para trabajar el todavía, ¿no? Que hablaba Lucre también. Bueno, todavía no lees, pero como tu cerebro es plástico, vas a ver que dentro de un tiempo vas a poder leer. Y acá hay un video divino que voy a ver si se ve, que lo mostró ella y anoche lo busqué. A ver, ¿se ve bien? Miren lo que hace este nano. Es lo que va haciendo, o sea, se va, o sea, se pone todo el significado del texto. Es divinísimo. Entonces ella lo que dice es que la única razón por la que podemos reconfigurar nuestro cerebro para la lectura es gracias a la plasticidad cerebral. Entonces ella dice que la edad estimada del recorrido lector pueden darse desde los 3 años hasta los 8, dependiendo del entorno. Entonces pensemos que acá, desde los 3 a los 8 es de jardín de infantes y primer ciclo. Entonces las oportunidades, el desarrollo del lenguaje, el acceso a buena instrucción es sumamente necesario. Y este es un proceso lento y no siempre lineal. Entonces, ¿cuáles son las ideas centrales que quiero que tengamos en cuenta? No nacemos listos para leer. Leer es un proceso que requiere construir un nuevo circuito cerebral, o sea, activar nuevas áreas, resignificar áreas que ya tenemos innatamente desde que nacemos. Contar historias y usar metáforas visuales ayuda a compartir la ciencia. Pueden enseñarles esa canción de Mi cerebro es plástico y fantástico. El modelo del cerebro como ciudad de sonido. La ciudad me pareció espectacular y clarísima para que los chicos entiendan cómo es su cerebro y cómo trabaja con los pueblos de la visión, la montaña de significado. Hace mucho más accesible entender qué es lo que pasa en el cerebro cuando leemos. Y también está buenísimo en los chicos que el soy tonto, ¿no? Muchísimos chicos llegan creyendo que son tontos y la verdad que es válido. Si nosotros estuviésemos en un trabajo durante 8 horas donde todos avanzan, mejoran, entienden, el jefe aparece y hagan tal cosa, todos los hacen, y nosotros ni siquiera terminamos de entender qué era lo que teníamos que hacer cuando todos empezaron a hacerlo, también nos sentiríamos como tontos. O sea que hay que avalarles ese sentimiento y en paralelo enseñarles que no son tontos y qué pasa en su cerebro que le cuesta decodificar. Y después volvernos concretos. Y esto es llevar el conocimiento al aula, al juego y a la casa. Entonces es tan importante cuando evaluamos y damos diagnósticos psicoeducar a los padres sobre qué es la dislexia, qué dificultades implican, qué de los síntomas que ven en sus hijos son parte de la dislexia y que también acompaña. Y sí, lo que nos dice que enseñar a leer es una responsabilidad ética que debe basarse en evidencia científica y no en creencias o métodos desactualizados. Y lo último que les quiero dejar son las pautas de alarmas por áreas de desarrollo. ¿Qué cosas nos tienen que hacer prender la alarma? Y gracias a Dios yo hago clínica hace creo que más de 20 años y últimamente, o sea, cada vez llegan más temprano y me pasa mucho de los padres que dicen, no, este colegio manda a evaluar y creo que podría contar con los dedos de una mano los chicos que vi, creo, no sé si es sí, con uno o dos que vi que no tenían ninguna dificultad y uno de los que vi era la evaluación fue por consulta de la madre y no por el colegio. Generalmente los colegios tienen, las maestras son las que mejor pueden decir en cuanto al grupo que tuvieron las mismas maestras, el mismo, o sea, la misma, me sale aprendizaje, no, instrucción. Lo mismo, o sea, todo, y hay chicos que aprenden a leer y van aprendiendo y mejorando en conciencia fonológica y otros no. Entonces, ¿cuáles son las pautas de alarma? En relación a lo cognitivo y al aprendizaje, dificultades para aprender a leer letras, números, colores o conceptos básicos a la edad esperada, problemas para seguir consignas simples de 2 pasos o más, lentitud excesiva en tareas escolares o necesidad de mucha ayuda para completarlas, bajo rendimiento escolar persistente sin causa aparente. En relación al lenguaje, y muchas veces recibimos chicos en evaluación y cuando hacemos la entrevista a padres están quizás en sala de 5 o en primer grado, en segundo, y dijo, bueno, consulté con una fonoaudióloga a los 2 años porque no leía, hizo tratamiento fonoaudiológico, el lenguaje es muy importante, como vimos cómo se conectan en estas ciudades. Entonces, si a los 2 años no combina 2 palabras o tiene muy poco vocabulario, hay que hacer consulta. Si a los 3 años habla poco, su lenguaje no es comprensible para personas fuera del entorno familiar. No, yo sí le entiendo. Y le entiendo, ahora no hable y cuando vos querés evaluar,
tomas el whip, sí, y cuando responde información no entiendes absolutamente nada de lo que dice. Que tengan dificultades para comprender consignas simples, que haya un uso limitado del lenguaje, o sea, solo señala, no pregunta, no relata, no cuenta cosas, y que haya disfluencia, o sea, tartamudeo, problemas de articulación que le dificulten la comunicación. Y en relación a motricidad y coordinación, una torpeza motriz marcada, se cae, tropieza, le cuesta recortar o usar lápices, dificultad persistente para vestirse solo, abrocharse los botones, usar cubiertos, problemas en la coordinación ojo-mano, o sea, poder copiar del pizarrón, tirar una pelota o agarrar una pelota. Entonces acá lo que les hice es el cuadrito, las pautas de alarma. Espérenme un minuto. Ah, sorry. Entonces, las pautas de alarma y cómo relacionarlas con esta ciudad del cerebro. Si es una dificultad de conciencia fonológica, de ritmo, de rimas o de segmentación silábica, señala que hay problemas en la ciudad del sonido, que es clave para construir rutas fonológicas lectoras. Si el problema está para reconocer letras y asociar letras, sonidos o formar palabras simples, la falla está en la carretera entre que conecta la visión, o sea, los pueblos de la visión y el sonido, que eso lo que impide es activar el circuito lector. Si la dificultad, o sea, la pauta de alarma está en la lentitud en tareas escritas, en la copia o en la escritura que no se entiende lo que se lee, acá la dificultad está en las rutas de coordinación visomotora, que Strong vincula con el aprendizaje multisensorial. La escritura a mano refuerza las rutas lectoras. Y después, poco vocabulario y poca comprensión oral, se dificulta la activación en las montañas de significado. O sea, le falta, por eso les decía antes, lo que hay que hacer es ahí trabajar vocabulario específico, porque si no hay significado, no hay comprensión lectora. Entonces los padres te dicen, no, lee, pero vos termina de leer, le pedís que te pregunte, que te cuente lo que leyó y no entendió nada. Y cuando lee, hay un montón de palabras que no entiende y ni siquiera las busca y sigue leyendo. Entonces ahí le enseñamos explícitamente, y lo hacemos con ellos, a los chicos, momento de leer, palabra que no entiendo, busco lo que significa y escribo un sinónimo para poder acordarme. Leer no es mirar, es traducir. El cerebro tiene que aprender a construir caminos entre la visión, entre el sonido y entre el significado. Muchas gracias. Gracias, Consu. De nada. Si quieren venir a la Patagonia a explicarle la ciudad a todos los que están utilizando la alfabetización, serán bienvenidos, chicas, porque de todo Vamos. esto las invito cordialmente, porque la realidad es que de todo esto no están entendiendo nada, están haciendo cualquier cosa y en el secundario, ¿no es cierto?, no están viendo ni siquiera qué necesitan. Entonces, recién se están empezando a preguntar cuándo lo podemos empezar a implementar. Bueno, bienvenido sea, ¿no? Pero la realidad, un montón. Gracias. Un placer, un placer, un placer. No sé si había preguntas, Sil. Veo el chat que hay, pero no. Em, no, porque María necesita ayuda, pero espera, estoy repasando. María Victoria preguntó, para más adelante, manuscrito o imprenta mayúscula, ¿cuál es el más conveniente? ¿Cuál es más conveniente que se aprenda primero? Supongo que es manuscrita, querrá decir, no sé si cursiva o minúscula, Cursiva o imprenta. supongo. Cursiva. Manuscrita cursiva, sí. Yo creo que al momento de separar, vos sí, corregime, al momento de separar, o sea, empezar porque puedan asociar fonema-grafema es más fácil en la imprenta que la separación es real y visual. En cambio, de cuando tienen la cursiva que viene todo unido, es más difícil separar. No sé si escriben mamá, que la tiene un sonido, que la A tiene otro sonido, que la ¿no? Sí, la verdad es que hay evidencia para ambos lados. Creo que es un debate que no está resuelto. Eh, Ahí te preguntan también, cuando no logran alfabetizarse en primer grado, ¿se recomienda pasar a segundo? Sí, en realidad lo que se recomienda es hacer una consulta y evaluar para ver por qué no se alfabetizó en primer grado. Pero sí.
o sea, junto con un tratamiento, junto con Gliffy, junto con estimulación, pero sí, hay que ver el caso, ¿no? Obviamente cada caso es particular, pero generalmente lo ideal es que pase a segundo. Bien, esas eran las preguntas. Bueno, apago